A continuación, programa especial. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Matemáticas. Mi nombre es Josué Efraín Yoc López, soy maestro de matemáticas. El día de hoy vamos a presentar el segmento Razones trigonométricas y cómo éstas se aplican en situaciones de la vida real. Es necesario entonces establecer una relación entre una situación cotidiana y cómo éstas se relacionan con las razones trigonométricas. Para este caso entonces he preparado este ejemplo que tenemos acá. Si podemos darnos cuenta, acá podemos ver a un niño que está volando un barrilete. Específicamente el barrilete va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal y su posición en el cielo. Ahora bien, la cuerda del barrilete estaría formando entonces una hipotenusa y la distancia entre la cuerda y la posición en la que el barrilete se encuentra respecto al suelo estaría formando uno de los catetos. Entonces, el problema en específico dice lo siguiente: el ángulo de elevación de un barrilete es de 40 grados cuando se han soltado 50 metros de hilo. ¿Cuál es la altura del barrilete? Para poder encontrar la altura del barrilete es necesario entonces establecer el uso de las razones trigonométricas y cuál de ellas nos conviene para poder solucionar este tipo de situación. Para poder solucionar el problema entonces es necesario entender que nuestra situación forma específicamente un triángulo rectángulo. Un triángulo que comparte un ángulo de 90 grados y el problema en específico nos está hablando de un ángulo de elevación de 40 grados. Ese ángulo de elevación es el que forma el hilo con respecto a la horizontal. Entonces acá, si nos podemos dar cuenta, nosotros contamos con un ángulo de 40 grados. Estos datos son importantes porque son los que nos van a servir para poder solucionar nuestro problema. Ahora bien, dentro de nuestro problema nosotros debemos elegir cuál de las tres razones trigonométricas es la que se relaciona perfectamente para poder dar solución al mismo. Entonces, nos damos cuenta que nuestro ángulo está en esta parte y la distancia que necesitamos conocer es la altura del barrilete. Le vamos a asignar como variable X para poder resolver nuestro problema. Entonces, específicamente lo que estamos necesitando nosotros sería el cateto opuesto. Otro dato importante que tenemos es la distancia del hilo respecto a la cometa, que esta distancia pues se puede establecer claramente como 50 metros. 50 metros entonces, si nos damos cuenta, sería la hipotenusa de nuestro triángulo. Debido a esto, la razón trigonométrica que más se adapta es la del seno de A, el seno del ángulo que nos están dando. Y entonces nuestro problema queda de la siguiente manera. El seno del ángulo, que en este caso es de 40 grados, seno de 40 grados es igual al cateto opuesto. Si nos ubicamos en nuestro ángulo, nuestro cateto opuesto sería la altura del barrilete, que en este caso no conocemos, y eso dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa de nuestra situación pues es la longitud del hilo, 50 metros. Entonces tendremos que dividir entre 50 metros. Muy bien, haciendo el despeje necesario para poder encontrar el valor de X en este caso, nos va a quedar la multiplicación de 50 metros por el seno de 40 grados y esto igual a X, que es el valor que estamos buscando. Para poder encontrar esta cantidad es necesario utilizar nuestra calculadora. Una curiosidad o un dato muy importante es verificar primero que nuestra calculadora esté en el modo DEG, porque es para trabajar específicamente en grados. Entonces nosotros vamos a multiplicar 50 por
el seno de 40 grados. El resultado en este caso es 32.14. Entonces, el valor que nosotros no conocemos es de 32.14 metros, porque pues son las distancias que estamos utilizando. Esta sería entonces la respuesta a nuestro problema. La altura del barrilete es de 32.14 metros. Importantísimo entonces identificar la razón trigonométrica correcta que se adapta mejor a nuestro problema. ¿Sí? En este caso era el seno del ángulo que estábamos utilizando, porque la relación que necesitábamos era la de cateto opuesto y también incluyendo la hipotenusa. Muy bien, entonces pues las matemáticas, como nos damos cuenta, en este tipo de situaciones se adaptan muy bien a cualquier ámbito en que nosotros nos desarrollemos. Podemos encontrar matemáticas en nuestra casa, con nuestros amigos, en cualquier situación en la que estemos desenvolviéndonos, ¿ya? Las razones trigonométricas muy importantes entonces para poder establecer algunas distancias, por ejemplo, en situaciones que involucren triángulos rectángulos. Aparte, quiero recomendarles entonces el uso constante de la mascarilla, el lavado constante de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, muy importante, utilizarlo correctamente en todo momento, mantener el distanciamiento social y sobre todo acatar las medidas que nuestras autoridades han implementado para esta pandemia. Recordemos que juntos saldremos adelante y Guatemala no se detiene. Comunicación y lenguaje. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña Iris Arriaga para aprender unos temas bastante interesantes. Iris, bienvenida. Cuéntenos, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ya en casa. Pues hoy vamos a hablar sobre el resumen y la conclusión. ¿A qué se te viene a la cabeza en este momento cuando escuchamos estas dos palabras? Pues el resumen me suena como que tengo tal vez un texto muy grande y necesito solo tener como que lo más importante, la idea principal. Muy bien, eso que acabas de hacer es como una activación de presaberes. Allá en casa me imagino que también tienen muy en cuenta qué es el resumen. En esta ocasión lo vamos a tomar también como una técnica de estudio. Les cuento allá en casa y acá contigo, Claudia, que en este caso el resumen pues es aquello, como tú ya lo mencionaste, donde podemos extraer palabras claves, aquellas ideas principales, ideas secundarias y que a la vez me da a conocer bastante bien el extracto del contenido de la lectura. ¿Tú lo has practicado en tus clases? Sí, lo he practicado también en los segmentos, que muchas veces pues no alcanzamos a apuntar todo, entonces estamos pendientes a apuntar lo más importante, las ideas principales, tal vez los complementos. Y eso que acabas de decir, esa toma de apuntes, pues también genera, en cierta manera, este resumen. ¿Y de qué manera se puede construir? Siempre enlazando, ¿verdad? Dentro de párrafo y párrafo y dándole esa secuencia lógica de inicio, nudo y desenlace. Y por aquí veo que también tiene como que la palabra conclusión, o sea que se puede decir que la conclusión es parte del resumen. En cierta manera, sí, y a la vez, pues nos marca otro espacio para poder decir que llegue a entender también sobre el tema. En esto, ¿qué es lo que te estoy diciendo allá en casa? Que después de elaborar este resumen, obviamente, primero tendríamos que haber leído, investigado sobre ese tema, y no solo eso, pues también se puede hacer sobre una literatura contemporánea, en este caso, ustedes allá en casa que tienen mucha información, tanto de la pandemia como también de lo que están haciendo. Desde luego de esto, elaboramos el resumen con aquellas palabras claves que habíamos dicho y ya redactamos la conclusión. En la conclusión, pues ya estamos cerrando por completo lo que corresponde al resumen y doy a entender pues ya mi propia opinión, ¿verdad? Pero no perdiendo el contexto del resumen. Entonces la diferencia podría ser que la conclusión pues ya es opinión y el resumen es basado totalmente en el texto, como que en la experiencia que acabamos de pasar. Sí, se puede agarrar desde dos vías, por decirlo así. En una puede ser el hecho de cerrar el resumen con mi propia conclusión, con mis palabras. A la larga, hasta cierto punto, ese parafraseo que en cierta manera se maneja. Y en la otra puede ser, después de hacer un trabajo de investigación bastante fuerte, pues me imagino que también tienes presente que el hecho de hacer una conclusión es porque es lo que te ha quedado netamente el tema y es lo que nos ayuda también a redirigirnos,
a otras bases, a otros productos que se pueden basar dentro de todo eso. Entonces podríamos enlazarlo de esas dos maneras. Y si usted podría compartirnos algunos consejos para hacer un buen resumen. Con mucho gusto, Claudia. Ustedes allá en casa tomen nota. Lo primero que debemos de hacer es buscar fuentes bibliográficas que realmente sean verídicas. Aquellas que nos producen un poco de duda, de preferencia, dejémoslas un poquito atrás, ¿verdad? Porque esto a veces nos puede llegar a confundir. Ese es el número 1. Paso número 2 podría ser el hecho de que hacer una lectura muy rápida al inicio, como para identificar aquellos elementos claves, pero lo más importante luego quedarnos en aquellos conceptos que realmente necesitemos, ¿verdad? Paso número 3 sería identificar esas ideas claves, principales, secundarias, y aquellas que nos puedan llenar en cierta manera el contenido. Eso sería perfecto. Número 4, y que tú también ya lo habías dicho con anterioridad, sería el hecho de poder hacer apuntes y que estos apuntes luego los podamos, número 5, parafrasear. Si los podemos parafrasear, significa que también los podemos dar a entender a otra persona, que en este caso sería nuestro lector, o por qué no decirlo, también alguien que nos decida. Entonces esos serían elementos claves. Y me surge la duda, cuando hablamos de resumen y conclusión, ¿hay un máximo o un mínimo de cómo se debe trabajar? Bueno, hasta cierto punto es dependiendo de cómo lo vamos a hacer, Claudia. En casa también, ustedes si tienen esa duda, es súper importante que también nos pongamos a investigar. ¿De qué manera lo estamos diciendo? Si hablamos de una investigación, de algo fuerte, podríamos decir que base a la conclusión vienen las recomendaciones. Tenemos 5 conclusiones, de la misma manera vamos a obtener 5 recomendaciones. ¿Por qué te doy un número más o menos específico? Porque de esta manera nos ayuda a buscar un parámetro y significa extraer lo más importante. O sea que el resumen no tiene como que un máximo o un mínimo, sino que depende del documento original. Exacto, sí tienes mucha razón. El resumen es importante también tener en cuenta, y allá en casa, que hacer un resumen no significa copiar todo, porque en realidad no es eso, sino que sí extraer lo más importante. Que puede ser un párrafo, sí puede ser un párrafo, 2 párrafos, pues sí, está bien. Depende, como tú acabas de mencionarlo también, el contenido, que en este caso va a ser el extracto ya luego, ¿verdad? Y tomando en cuenta que el resumen y la conclusión son temas bastante importantes y bastante aplicables, ¿hay alguna manera en la que podamos ir practicando y así ir perfeccionando esta técnica que nos va a servir pues siempre, ¿verdad? En nuestro centro educativo, en nuestra vida estudiantil y en un futuro? Claro, Claudia, yo te diría a ti, también a los chicos que están allá en casa, que nos están escuchando, que ahora que están trabajando, pues podrían venir y utilizar estas 2 estrategias para poder venir y trabajar no solo el área de comunicación y lenguaje, al contrario, eso se puede implementar en todas las áreas, tanto prácticas como básicas, porque eso es importante también tenerlo en cuenta, que no se pueden extralimitar a que solo con comunicación y lenguaje podemos trabajar eso. En este caso también podríamos decir, un ejemplo, claro, podríamos trabajar sobre el medio ambiente, una pequeña investigación sobre el medio ambiente. Esta investigación nos va a dar contenidos principales y que también en algunas ocasiones nos da otras fuentes, ¿verdad? Y podríamos venir y salirnos a veces y buscar otros temas más para dar. Pero cuando nos damos cuenta, también verificamos de que al hacer la extensa lectura, luego de la lectura de verificar esos temas, sus temas, pues también podemos venir, ir extrayendo toda información que sí necesitemos, y la que no, pues la podríamos ir dejando como el banco, ¿verdad? Claro, entonces esa sería una parte. Y luego de esto, pues después de haber hecho esa gran lectura, poder hacer el extracto por medio del resumen. De la misma manera, concluir haciendo esos párrafos pequeños, no frases, importante que no sean frases ni oraciones breves, sino que si sean conclusiones que tengan mucha coherencia conforme el tema. Entonces ahí te estoy dando un ejemplo en cuanto a ciencias naturales. Pero por qué no decirlo, lo podemos hacer con un tema de matemáticas, y que en este caso podríamos preguntarnos cómo lo podríamos hacer. ¿Tú tienes alguna idea de cómo podrías hacer un resumen, una conclusión en matemáticas? Pues sí, tal vez si tengo un problema muy grande, podría resumirlo. Por ejemplo, en matemáticas se puede aplicar no solo resumen de palabras, sino de números, ¿verdad? Que ponemos un resumen de los datos que tenemos para empezar a trabajar. Exacto, y ahí tú acabas de decir el análisis o resolución de problemas, que es clave, es importante. Tú vienes y vas a hacer ese extracto. En ese extracto está qué datos tiene ese problema,
qué pregunta tiene ese problema y luego de eso qué operaciones debes realizar para poderlo hacer. Y podríamos decir que la respuesta es la conclusión dada a ese problema. Qué interesante, Iris. Muchísimas gracias por haber compartido este tema con nosotros y al habernos dado una herramienta que podemos aplicar en todas nuestras clases, no solo en nuestras clases, sino con algún libro que estemos leyendo para siempre tener en mente la idea principal de las cosas que estamos aprendiendo. Iris, yo le voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Gracias, Claudia. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y utilizar bastante agua y jabón. Iris, aplicando lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Si pudiera usted hacernos un resumen de lo que aprendimos en la cápsula del día de hoy, ¿cómo lo haría? Bueno, el resumen sería el siguiente. Número 1, aprendan todo lo que puedan con todo lo que tienen a su alrededor, utilicen su contexto y también su ambiente letrado. La siguiente sería hacer la conclusión, que es que el resumen es algo importante para poder extraer aquellas características esenciales de cualquier tema y lo más importante, Claudia, y te invito a ti también, a todos nuestros chicos allá en casa, que lo pongan en práctica y que se lancen a la aventura de aprender de una manera diferente. Muchas gracias, Iris, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden no salir de casa si no es necesario, utilizar su mascarilla en todo momento y lo más importante, que Guatemala no se detiene. Apoyo psicosocial. Bienvenidos al segmento de apoyo psicosocial. Hoy nos acompaña la licenciada Miriam Hernández. Licenciada, un placer tenerla por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? Vamos a hablar un poco sobre la adolescencia. Y para empezar a desglosar este tema, ¿qué es la adolescencia? Es aquella etapa que se da de los 10 a los 21 años aproximadamente. Es aquella etapa también donde se buscan, el cuerpo está buscando cambios físicos, emocionales, sociales, ¿verdad? Y se dan varias situaciones que cada uno de nosotros ya las ha pasado, ¿verdad? Entonces sí, son varios cambios los que se dan en esta etapa. Licenciada, y muchas personas pues dicen que esta etapa es la más difícil, es la más complicada. ¿Será? ¿Sí es así, que es la etapa más complicada para uno como ser humano? Lo que sucede es que en esta etapa el cerebro está como en remodelación, o sea, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos venido trabajando de ser niño al ser adolescente, todos esos cambios se dan. Entonces por eso es que como el cerebro está en remodelación, pide como buscar la propia identidad, pide buscar el propio ser. Entonces es ahí donde se dan esas dificultades, ¿verdad? No es que el joven quiera llevar la contraria, sino que es su cerebro el que le pide buscar esa propia identidad, ¿verdad? Y es ahí donde se pueden dar las dificultades. ¿Y qué es lo recomendable en esta etapa, licenciada? Porque pues hay muchas conductas, tanto de adultos como en este caso de los adolescentes, ¿verdad? En esa etapa en específico, ¿cómo debería de desarrollar esa etapa, por ejemplo, el adolescente, para poder mantener pues una buena conducta, por decirlo así, y una forma de pensar pues lo más acomodado a la realidad? Ahí sí que se toma mucho en cuenta cómo se ha venido los valores, la crianza, todo lo que se ha venido trabajando con el niño. En este momento como que va a tener como más influencia todo esto que enseñamos del niño, ¿verdad? Entonces si realmente hubieran problemas así fuertes, sí habría que trabajar con un especialista, pero la mayoría de problemas son llevaderos, ¿verdad? Lo más importante es que el padre de familia sea flexible, ¿verdad? Sea como por ejemplo en una tormenta, la adolescencia es como una tormenta, ¿verdad? Donde la tormenta pasa, pero si somos los padres de familia, somos como robles, la tormenta nos va a botar. Pero si los padres de familia somos como una palmera, entonces la palmera, ¿qué es lo que hace una tormenta? Es flexible, ¿verdad? Si la mueve a la derecha, lo mueve a la izquierda, la tormenta. Entonces depende de las conductas del estudiante. Los padres de familia, como digo, tenemos que ser flexibles para que esa tormenta, cuando pase, la situación ya esté como más. Y es que ese es un tema, pues una parte también bastante importante, porque pues el papel que juegan los padres de familia en esta etapa es determinante también, como usted lo dice, ¿verdad? Obviamente pues tanto del adolescente como también de los padres de familia pues hay ciertos límites, ¿verdad? A los cuales pues no hay que sobrepasarlos. ¿Hasta qué punto debería de ser tan flexible un padre de familia en esta etapa tan importante para el adolescente?
Ahí sí que el diálogo es como lo básico, ¿verdad? El diálogo es lo más importante, llegar a acuerdos. Por ejemplo, viene mi hijo y me dice que quiere venir a las 2 de la mañana, ¿verdad? Entonces yo le digo que no, que tiene que estar a las 11. Entonces es cosa de llegar como a acuerdos, ¿verdad? O sea, no le permito hasta las 2, pero sí ser un poco más flexible y permitirle llegar más de las 11 de la noche, ¿verdad? Entonces ahí, como le digo, la flexibilidad, ¿verdad? Llegar a acuerdos. Y la comunicación, como usted lo menciona, pues es también bastante importante, ¿verdad? Creo que la comunicación pues puede ser un pilar importante de esa relación que puede existir entre adolescente y padres de familia, ¿verdad? Porque como usted lo dice, pues hay que ser flexible, pero si llevamos la flexibilidad de la mano de una buena comunicación, creo que se puede generar una buena relación y así pues ir educando a los hijos de una manera adecuada, ¿verdad? ¿Usted qué recomendaciones les podría dar a los adolescentes que precisamente se encuentran entrando o iniciando esa etapa o ya casi saliendo, ¿verdad?, de la misma, para poder sobrellevar bien su vida y pues prácticamente pues estar bien emocionalmente, ¿verdad? Bueno, pues algunas de las recomendaciones podría ser que trabajen ellos fuerte, ¿verdad? Que se den cuenta que lo que hacen por ellos no es por buscarles un mal, sino que es por su propio bien, ¿verdad? O sea, que el joven se ponga como, es cierto que ellos nos van a poner en los zapatos del padre de familia, pero sí que reflexionen bastante sobre la importancia que puede tener en ellos los consejos que sus padres les dan, ¿verdad? Que miren en qué utilizan su tiempo libre también, porque muchas veces los jóvenes no piensan que a la vuelta de la esquina ellos van a dejar de ser jóvenes, ¿verdad? Y luego pueden pensar por qué no hice esto, por qué no hice aquello cuando eran jóvenes. Entonces tomar en cuenta qué es lo que están haciendo ellos con todo su tiempo y luchar duro, ¿verdad? O sea, luchar por sus estudios, luchar por sus sueños principalmente. Y también pues en esa etapa de la adolescencia también me imagino que es bastante importante el tener ese autoanálisis por parte del adolescente, ¿verdad? El saber y detenernos un momento a pensar si estamos realizando bien las cosas, qué errores estamos cometiendo y, como usted lo decía, escuchar los consejos de nuestros padres, porque al final de cuentas pues ellos siempre van a querer que nosotros pues logremos ir creciendo en cualquier ámbito de nuestra vida y pues todo va a ser para bien, ¿verdad? Usted habla ahorita de las recomendaciones para los adolescentes y si lo vemos del otro lado, que lo mencionamos, también es muy importante el papel de los padres de familia. ¿Qué recomendaciones les podría dar usted a esos padres de familia que seguramente tienen hijos o hijas en esa etapa de adolescencia, ¿verdad? Que como lo mencionamos al principio, puede ser por ahí la etapa que presenta más dificultades en la vida. Pues sí, como lo mencionaba anteriormente, lo principal es el diálogo, ¿verdad? El diálogo entre padres e hijos, no porque yo soy el padre voy a querer poner mi autoridad y que ahí se quede, no, ¿verdad? Porque van a ser de las primeras cosas que van a alejar a nuestro hijo de nosotros. Entonces, lo principal es el diálogo, ¿verdad? Una escucha activa también, o sea, donde le permito a mi hijo escucharlo realmente, no solo que él me diga y después se va a hacer solo lo que yo digo como padre, no, sino que escucharlo, la flexibilidad, ¿verdad?, que tiene que haber entre uno y otro, porque el adulto tiene que ayudar al joven a dejar, a que poco a poco deje el niño que era y que poco a poco encuentre al adulto que quiere ser, ¿verdad? Entonces en ese camino es que el padre de familia debe ir orientando. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada, por este tema tan importante, el cual pues seguramente muchas personas y adolescentes que nos están viendo pues se van a sentir identificadas y pues también tratar de poner en práctica esas recomendaciones que usted dice, porque creo que es una ayuda mutua tanto de los padres de familia como también de los adolescentes, ¿verdad? Ya para finalizar, yo le invito por favor, Muy bien. porque recordemos la importancia de mantener una buena higiene. Ustedes en casa recuerden lavarse las manos constantemente y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate y poder compartir todo lo aprendido con nosotros dentro del programa. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial y recuerden que Guatemala no se detiene. Ciencias naturales. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña nuevamente el profesor Otto Plato para enseñarnos más sobre la química. Profe, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, vamos a tratar de jugar un poquito con procesos y conceptos de ciencia para hacer algo impactante, ¿verdad? Tú recuerdas que la magia
nos emociona, Sí. nos da algo especial, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas formas en las cuales la gente engañaba anteriormente o se dejaba engañar de ciertas cosas. Vamos a hacer dos procedimientos muy interesantes para este tipo de conceptos. Vamos a comprobar que la magia no es magia, sino ilusión. Exactamente, básicamente eso es una ilusión óptica. Tenemos acá dos juegos de recipientes o dos sistemas que vamos a utilizar para hacer estas demostraciones. Entonces, aquí tenemos un líquido Sí. y lo que vamos a hacer es desaparecer el objeto de adentro. A simple vista lo vemos. Qué ¿verdad? interesante suena. Lo vemos, lo tomamos interesantemente porque, bueno, ¿qué hace eso adentro? Entonces, te voy a pedir, vas a agregar este líquido a este contenedor hasta que cubra el recipiente de adentro. No te preocupes, no quema, sin miedo, Sin miedo. sin miedo, no te preocupes. Qué misterioso, profe. Este experimento me tiene intrigada. ¿Qué Todo va a pasar? vas a ver la diferencia de cambio que se da. Ahí está ya. Gracias. Bien. Profe, ya no está. Ya no se ve. O ya no lo Invisible. percibimos. Esa es la intención. ¿Estamos? Estamos. Entonces, el otro sistema, pues está manchado, tiene algunas características. Sí. Entonces, al momento de aplicar exactamente lo mismo, vamos a ver qué va a pasar lo que pasó anteriormente en el sistema anterior. Profe, ¿y a qué se debe eso? O sea, ¿cuál es la razón de por qué Bien. desaparecen? Nosotros vemos el reflejo de la luz. Ajá. Nuestro sistema ocular, nuestros ojos, ven el rebote de la luz en los objetos. Ajá. En el caso, lo que está pasando es que la luz, para que nosotros podamos ver el objeto de adentro, tiene que golpear el objeto de adentro y reflejarla para nuestros ojos. Ajá. En el caso, el líquido que estamos usando en estos momentos hace que la velocidad de la luz disminuya Ajá. y quede casi congruente el rebote de la luz del recipiente de afuera con el recipiente de adentro. Este efecto óptico lo da un líquido que nosotros conocemos como glicerina. Glicerina. La glicerina es un producto que se extrae a partir de la saponificación de las grasas. Este producto, en cosmetología, se utiliza bastante para cremas, para humectar manos y una serie de situaciones, e incluso al mezclarse con alcohol la glicerina sirve como un gel antibacterial. Esa es la idea. En el caso lo usamos puro para que se dé este efecto óptico. Profe, entonces la glicerina la hemos utilizado mucho ahorita en la actualidad con los alcoholes en gel desinfectante y todos esos materiales que estamos usando para mantener una mejor higiene. Exactamente. Y ahora, pues, sencillamente te puedo decir que la densidad del objeto interno Ajá. tiene casi la misma densidad del objeto de afuera, gracias a la glicerina que hace este efecto. Entonces, es un efecto óptico, la glicerina es muy denso, Ajá. o casi denso. Algunos autores lo califican como vidrio líquido. Entonces, esa es la característica especial de este componente. Listo, profe. ¿Estamos? Sí. Entonces, interesante este proceso. Vamos a continuar con la demostración de lo que es la densidad, Ajá. pero lo vamos a ver en líquidos, que es un poquito más complicado de ver o identificar. Sí. Generalmente usamos soluciones de agua con objetos para ver cuál es más denso, cuál es menos denso, ¿verdad? Aquí vienen algunas cosas que son muy particulares. La primera pregunta que te podría hacer es, ¿tú crees que el aceite y el agua se mezclan? Yo creo que no se mezclan. Definitivamente no se mezclan en estado natural, tanto el agua como el aceite. Sí. Sin embargo, existen mecanismos para hacer que se dé esta mezcla. Ujú. Por ejemplo, la emulsificación, que es un procedimiento en el cual se hace hervir agua, se agrega aceite y se forma una crema.
esa es la forma de crear las cremas. Entonces, lo que se hace es una emulsión. Ese es el proceso técnico que se lleva a cabo ahí. En este caso vamos a ver algo muy particular. El alcohol, que es no polar, Ajá. y el agua, que es polar, Sí. ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar algo bien especial. Tubos de ensayo, gradía, cucharillas de plástico para como equipo. Y de material vamos a utilizar alcohol a 70 grados, agua y un poco de hidróxido de sodio. ¿Estamos? Listo, profe. Así que vamos a jugar un poquito con esto. Vamos a comenzar, profe, que me tiene bien intrigada a saber cómo va a resultar esto. Ahí está bien. Perfecto. Gracias. Ahora le vamos a agregar un poco de agua. Un poco de Sí, agua. siempre con cuidado Sí, sí, sí. de no mancharte, porque acuérdate que el agua mancha mucho. Bastante. Está Bien. perfecto. Vamos a aplicarlo, vamos a quitarle un poquito para que no nos cause una reacción así Muy grande. muy violenta. Exactamente. Entonces vamos a aplicar un poquito más de alcohol. Ajá. Y cometí el grave error de no darte la instrucción de cuánto era, ¿verdad? Bien. Puedes ver que hay una mezcla, ¿verdad? Sí. Una mezcla total. O sea, no hay una separación. Podemos decir que es una solución homogénea. Sí, se ve homogéneo. ¿Estamos? Entonces vamos a ver cuánto es de alcohol lo que tenemos. Ujú. Para ello, pues vamos a agregar un poco de escamas de hidróxido de sodio a esa solución para que se vea una reacción química. Va a ocasionar que se desplace el alcohol en la solución. Ujú. Y ahí va, ya podemos ver cómo se está empezando a revolver todo. Entonces aquí vemos ya una forma de mezcla, Ajá. ¿verdad? Puedes ver que hay un proceso de Sí. ebullición, A ver acá abajo, ¿ves? hay un calentamiento. Exacto. ¿Estamos? Entonces lo que queremos hacer es que el hidróxido de sodio atraiga toda la atención del agua Ajá. y desplace por método de densidad al alcohol. Que surja esa separación, ¿verdad? De que el agua quede abajo y el alcohol arriba. Definitivamente. Ahí vamos. Sí, se puede sentir que se está calentando también el tubo, hay que tener bastante cuidado con eso. Definitivo. Nuevamente mezclamos para ver, porque ya hay una separación, Ajá. pero puede ser que sea temporal, ¿verdad? Pero Sí. lo que queremos es una reacción o una separación total, ¿verdad? Sí. Sí, podemos ver que se va formando como un tornadito ya. Sí, exactamente, es un vórtice que se forma directamente Ya casi vamos y terminando. se da completamente la separación de los dos líquidos. Y aquí ya lo podemos observar que de este lado de abajo se ve como un poquito más, tal vez un poquito más blanca el agua. Y el alcohol se puede ver un poquito más transparente, no totalmente transparente, pero sí se ve un poco más claro que el agua. Exactamente, entonces sí vemos una como nube Exacto. que separa ambos líquidos, ¿verdad? Entonces podríamos hacer comprobaciones netamente de alcohol. ¿Cómo lo hacemos? A través del olor. Ujú. Sí, Es un olor extremadamente intenso sí. y esto pues lo que hace es dar una separación. Entonces podríamos identificarlo un poquito más agregando otras partículas de hidróxido de sodio para ver claramente el color diferente, ¿verdad?, del agua. Ujú. Entonces ahí se va notando claramente esa separación. En la parte inferior está el agua con la tensión total del hidróxido de sodio y en la parte superior el alcohol. El alcohol. Ajá. Entonces, vemos ahí claramente una separación de dos líquidos. Sí. Esto es por método de densidad. El alcohol en ciertas condiciones no se mezcla con el agua. Muchas gracias, profe, por haber estado con nosotros el día de hoy y habernos enseñado estos experimentos tan divertidos pero a la vez tan educativos y también enseñarnos cómo funciona el verdadero truco de la magia. Profe, si pudiera darnos un resumen de esta cápsula, ¿cómo sería? Los cuerpos polares
se disuelven en cuerpos polares, los no polares en no polares. Entonces, para que exista una unión o una mezcla de ellos, tiene que existir un tercer agente o la ausencia de un agente para que esto se pueda llevar a cabo. Tiene que haber un intermediario o alguien que Exactamente, un tercer agente para que pueda producirse ciertas condiciones. Muy bien, profe, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, utilizar su mascarilla y no salir si no es necesario. Pero lo más importante es que Guatemala no se detiene. Hola Pari, buen día. Hoy hablaremos sobre la gastronomía del pueblo Xinca. Recordemos que nuestros antepasados, para poder alimentarse, lo hacían por medio de la pesca y la recolección de frutos y la caza de animales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, nuestra alimentación ha ido cambiando. Y en ello es de que se preparan diferentes platillos, ¿verdad?, dentro de cada uno de los pueblos de Guatemala, y no dejando atrás al pueblo Xinca. El pueblo Xinca tiene diferentes costumbres y diferentes platillos. Y le voy a hacer mención de un acontecimiento especial que se hace en el pueblo Xinca. En el mes de agosto, cuando es el mes de las primicias, que lo conocemos de esa manera, porque es el mes donde se cultiva o ha llegado a su punto la siembra de la milpa, ¿verdad?, de la guaya, ya que en este lapso ya hay elotes. Y se llama el mes de las primicias porque se recogen los primeros elotes y es cuando se realiza la atoleada en Sinacantán, Chiquimulía. Ese acontecimiento es muy espléndido, ya que toda la comunidad se reúne, no solo el día de la atoleada, sino desde que empiezan a preparar la tierra para poder sembrar la milpa, para poderla cultivar durante todo su crecimiento, hasta llegar el día especial de la atoleada. Este día, como les mencionó, la comunidad se reúne para poder, unos dan leche, otros el azúcar, otros la canela, pero entre toda la comunidad se prepara esa rica bebida, el atol de elote. Esa misma actividad también se realiza en uno de los barrios de Chiquimulía, en el barrio San Sebastián. Igualmente es en el mes de agosto, como les menciono, es el mes de las primicias. Este acontecimiento es muy especial porque reúne a toda la comunidad y los enseña a trabajar en unión y a respetarnos unos con otros. Dentro de esta actividad no solo participan la comunidad de ese lugar, ¿verdad?, sino que también llegan muchos visitantes. La atoleada que se realiza en Sinacantán tiene varias décadas de que se ha estado realizando y aún se sigue realizando. También hay otros platillos como los tamalitos de arroz, las marlilas de arroz, ¿verdad?, que es una mezcla de masa con frijol, que son bien deliciosas. También está los tamalitos de chipilín. También podemos mencionar los julapes, el atol chuco, el atol de 3 cocimientos, ¿verdad?, que es muy especial y que lo hacemos en épocas especiales. Como les menciono, hay muchos platillos más que mencionar, ya que la gastronomía del pueblo Xinca es bastante extensa. Hay muchas bebidas exquisitas, fermentos también que nos sirven mucho para poder refrescar nuestro cuerpo, pero que también es importante la relación que existe entre la familia al momento de preparar todos estos platillos. Estos platillos se preparan en días especiales, en días de compartir con la familia, como en bodas, en las velaciones de los difuntos, en los cumpleaños, ¿verdad?, en diferentes actividades. Recordemos que Guatemala no se detiene. Apoyo psicosocial. Bienvenidos a su segmento de expresión artística en el área de artes visuales. Mi nombre es Otman Siridanis y hoy vamos a trabajar con materiales como goma. Vamos a utilizar crayones pastel seco. Vamos a utilizar una hoja de papel construcción o Arial Cover color negro y vamos a utilizar un diseño preestablecido o bien vamos también a realizar un diseño abstracto a nuestro criterio y a nuestro gusto. Por lo tanto, vamos a trabajar de la siguiente manera.
Vamos a iniciar colocando fijamente con masking tape nuestro diseño para poder realizar de esta manera sobre el papel construcción color negro. Ya fijado al papel construcción, vamos a calcar, a transferir nuestro dibujo. Debemos de tener el cuidado de remarcar bien nuestro dibujo haciendo presión al lápiz para que este quede bien marcado. Recuérdate que es un fondo totalmente oscuro que no nos va a permitir visualizarlo a simple vista. Vamos a calcar principalmente la silueta de nuestro dibujo y los detalles mayores que estén definidos en él, con lo cual obtendremos nuestro trabajo específicamente. Al terminar de calcar, vamos a poder observar, si lo marcamos muy bien, vamos a obtener nuestro diseño, el cual vamos a poder palpar y observar si lo ponemos contra luz, ¿verdad? Para poder obtener directamente nuestro diseño. Cuando hayas terminado de calcar tu dibujo, vamos a quitar nuestro diseño para que no interfiera en el siguiente paso que vamos a hacer. Vamos a tomar nuestra goma y vamos a realizar todo el contorno de nuestro dibujo. Por eso es indispensable que quede muy bien marcado para que nos permita visualizar contra luz nuestro diseño elegido. Vamos a ir midiendo la presión que ejercemos sobre el objeto que contiene la goma para poder lograr el volumen de goma que queremos que salga. Y nos permita realizar un delineado bastante bueno. Llenamos la segunda parte de nuestro trabajo. Lo cual va a permitir obtener el diseño que le hemos elegido. Ok. Yo voy a dejar mi trabajo hasta ahí, pero debe de tener directamente la forma total, ¿verdad? Nuestro diseño va a ser totalmente delineado con nuestra goma. Vamos a dejar que seque por un periodo de tiempo para poder lograr que se marque directamente con la goma nuestro diseño. Nuestro diseño ya seco debería de quedar de esta manera. Si logramos ver, resalta
la goma hizo que resaltara todo el diseño que elegimos para poder trabajar. Este es uno de los diseños. Si quisiéramos trabajar un diseño abstracto, haríamos exactamente lo mismo. Pero como es a gusto propio, yo solo voy a trazar líneas, círculos, a mi gusto y antojo, tratando de dejar espacios muy grandes para poder lograr después introducir el crayón que vamos a utilizar para colorear. Aquí tendríamos relativamente un diseño abstracto. ¿Sí? Ok, de la misma manera como en el caso anterior, vamos a dejar que seque. Ya seco, nuestro diseño también quedaría de esta misma manera. Se transparentaría la goma para poder ya obtener nuestro diseño y poder colorear, el cual vamos a colorear con nuestros crayones pastel seco. Vamos a elegir colores bastante brillantes. Principalmente vamos a comenzar utilizando un tono suave, y utilizamos un tono oscuro con el cual vamos a difuminar para poder lograr el efecto. En este caso, si nos queda un excedente, lo vamos a eliminar para que pueda ir quedando allí. Vamos a pintar otro segmento con un color relativamente claro y difuminamos con un color oscuro para dar volumen a nuestro trabajo, utilizando nuestros dedos y quitamos el excedente. Y así continuamente vamos a ir buscando colores que me permitan darle un mejor efecto. Muy bien, terminamos con ello. Vamos a dejar este, vamos a trabajar en uno que ya está más avanzado, en el cual vamos a concluirlo en el diseño ya producido. Lo mismo, ¿verdad? Aplicamos color claro, y aplicamos un color oscuro para difuminar. Okay. Terminamos haciéndole un fondo . El cual va a permitir tener directamente el diseño que necesitamos. Ok. Quitamos el excedente y nuestro diseño debe de quedar de esta manera. Logramos ver el efecto que hace la goma de resaltar directamente el diseño, y nuestros colores hacen que se produzca un fondo y se produzca también una degradación en color. Bueno, espero que hayas aplicado la técnica el día de hoy. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón. Puedes utilizar un gel antibacterial
y recuerda, Guatemala no se detiene. Hasta una próxima. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Matemáticas. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña Xiomara de Calderón. Xiomara, un placer tenerla por acá. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Vamos a trabajar lo de la elipse, ¿sí? Y vamos a formar nuestra elipse por medio del método del jardinero. ¿Y de qué se trata el método del jardinero? Vamos a tener nosotros un hilo, como lo vemos acá, y los extremos del hilo los vamos a amarrar, a sujetar a nuestras tachuelitas. Y vamos a colocar nosotros en nuestro tablero que tenemos acá, las tachuelitas, de manera que nuestro hilo nos quede de esta manera, algo suelto. Y si nos damos cuenta, también tiene una argolla que nos va a servir de guía para poder colocar la punta de nuestro marcador. Para empezar a trabajar nuestra elipse, debemos conseguir un tablero. Podemos hacer un tablero, puede ser una hoja de papel o así grande, donde podamos pues poner ya sea nuestras tachuelitas, ¿verdad? Para poder ir trabajando ya con el hilo, y también una argolla que nos indica dónde vamos a marcar nuestro punto. Correcto, así es, para que nos sirva de guía en la punta de nuestro marcador. Y vamos a colocar nosotros la punta del marcador en nuestra argolla y vamos a estirar a manera que nos quede tenso nuestro hilo, y podemos ver que la medida es la misma en cualquier punto. Lo único que un pedazo, un segmento de nuestro hilo es más largo que el otro. Si cambiamos, entre uno más largo se hace, el otro se hace más corto, pero la medida sigue siendo la misma. Y ahora vamos a trazar nosotros nuestra pequeña figura. Vamos a ver. Y para que no tengamos problema, vamos a soltar y vamos a darle vuelta a nuestro hilo, ¿verdad? Y volvemos a colocarlo en nuestra argolla. Y en dirección contraria. En dirección contraria, así es. La punta de nuestro marcador. Y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a colocar nosotros ahora esto. Y nos queda exacto. Y nos queda exacto, ¿sí? Y aquí formamos nosotros nuestra elipse. Si quitamos nosotros nuestras tachuelitas, esta es nuestra medida. Si colocamos esas tachuelitas en la orilla de nuestra figura, de nuestra elipse, podemos ver que es la misma medida y vemos que nos queda tensa. Por eso lo hicimos a la hora de dibujar, que quedará tenso nuestro hilo. Vamos a quitar esa parte de acá y veamos que estos puntos que nosotros colocamos nuestras tachuelitas, que están acá, a esos puntos les vamos a llamar focos y lo vamos a representar como una L. Que son los dos puntos donde se encontrarán nuestras tachuelas al momento de armar nuestra elipse. Nuestra elipse, correcto. Y vamos a trazar una línea recta de manera horizontal y que pase por esos dos focos que tenemos. Prácticamente sería la mitad de nuestra elipse. Así es, la mitad de forma horizontal. Y vemos que aquí hay unos puntos también, y a esos puntos les llamamos tercios, y los vamos a representar con una letra B. Pero también podemos tomar la mitad de nuestra elipse de manera vertical. Vamos a trazar más o menos a la mitad.
nuestra línea vertical. Y vemos que hay un punto en donde se unen nuestras dos rectas. Ajá. A ese punto le llamamos el centro, ¿sí? Y tenemos entonces nosotros aquí esos puntos de nuestra elipse. Tenemos nosotros este, que es la horizontal, vamos a llamarle nosotros el eje mayor, ¿sí? Si nosotros medimos del centro hacia un vértice, a ese pedacito que estamos midiendo, le vamos a llamar A. Quiere decir que del centro hacia el otro vértice tendríamos 2A. Esas 2A sería nuestro eje Mayor. Que conforma nuestra línea completa. Nuestra línea completa. Y de igual manera vamos a medir sobre la vertical. Y en la vertical le vamos a llamar D. B. ¿Qué pasaría del centro hacia la otra vertical? Otra vez. 2D, ¿verdad? Entonces tenemos ahora que 2D sería nuestro eje menor. ¿Sí? Y esta es nuestra elipse. Tenemos el eje mayor y el eje menor. Y veamos que la elipse la podemos también aplicar en la vida cotidiana, como por ejemplo el movimiento de los planetas, ¿sí?, alrededor del Sol. Si ponemos nuestro Sol en un lado, en uno de los focos, y tenemos acá uno de nuestros planetas, que es el planeta Tierra. Ajá. Y el planeta Tierra gira alrededor del Sol formando una elipse. Entonces podemos ver nosotros que el movimiento de la Tierra es formar una elipse. También lo podemos ver en el movimiento de los átomos. Y esas son las maneras en que podemos nosotros tener en la vida cotidiana la aplicación de la forma de una elipse. Y bastante importante el saber cómo podemos prácticamente identificar los elementos que conforman una elipse, ¿verdad? Y pues hacerlo de manera práctica. Ustedes en casa lo pueden practicar constantemente y como usted lo dice, pues es algo que nos topamos en la vida diariamente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Xiomara, ya para finalizar, yo le invito, por favor, porque recordemos que es muy importante el mantener una buena higiene. Ustedes recuerden lavarse las manos constantemente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate. Pueden realizar un esquema parecido al que hicimos nosotros acá y mandarnos sus fotos, sus videos para ir practicando todo lo aprendido dentro del programa. Es así como llegamos al final del segmento de matemáticas y no le cambie donde está porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ciencias naturales. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña Isabela Sosa para aprender un poco más sobre biología. Isabela, bienvenida, cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, hoy vamos a aprender acerca de la anatomía del corazón. El corazón, eso es como algo bastante interesante porque yo solo había escuchado como que es muy relevante en el cuerpo humano ya que está conectado a muchas cosas, pero realmente no sé cómo funciona, sus partes y todo eso. Bueno, el corazón es esencialmente una bomba con tubos en el cuerpo, ¿verdad? Lo que hace el corazón es bombear la sangre a todo el cuerpo para llevar nutrientes y oxígeno. Antes de enseñarles las partes del corazón, me voy a poner mis guantes por higiene. Y es bastante grande, este es como de algún animal. Este es un corazón de vaca, la verdad es que este es tal vez unas 15 veces más grande que el corazón humano. El corazón humano pesará aproximadamente media libra y este es un corazón de 6 libras. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte externa del corazón, que es lo que podemos ver, que está compuesta de músculo, mayormente el corazón, de pericardio, en medio miocardio, y endocardio es la parte más brillosa del corazón. Luego podemos ver la arteria más grande del cuerpo, que es la aorta, que por aquí es donde el corazón envía la mayor cantidad de sangre a todo el cuerpo. Luego podemos ver las venas pulmonares, que son 4, las cuales toda la sangre entra al corazón, la cual luego se limpia y se envía al resto del cuerpo.
podemos ver las aurículas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Este es el ventrículo derecho, ese es el ventrículo izquierdo, que es el más grande. Y es donde se encuentra la punta del corazón. Luego en la parte interior podemos ver que tiene unas como pitas, se le pueden decir, que son las válvulas. Del lado izquierdo tenemos la válvula mitral, que está compuesta por dos juegos de pistas. Luego, de este lado, que sería el lado derecho, porque le di vuelta al corazón, está la válvula tricúspide, la cual tiene 3 juegos de pistas. Bueno, ahora para explicar un poco cómo funcionan estas válvulas, lo vamos a ver en el diagrama de aquí atrás. Bueno, aquí tenemos el corazón izquierdo y el corazón derecho. Como pueden ver, lo estamos viendo al revés, ¿verdad? Sí. Pero es porque está de manera atómica, porque el corazón está dentro de mi cuerpo. Entonces, este es mi lado derecho y este es mi lado izquierdo. Bueno, hablando un poco de cómo funciona el corazón, primero vemos que la sangre entra por la vena cava inferior y la vena cava superior. Entran a la aurícula derecha. Luego, se dirigen hacia el ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. Luego pasan por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y se dirigen a los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena vuelve a ingresar al corazón por las venas pulmonares, que son 4. Luego estas entran a la aurícula izquierda, bajan hacia el ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral, suben por la válvula aorta hacia la aorta y el resto del cuerpo. Qué interesante ver cómo el corazón nunca para de trabajar, o sea, siempre como que es receptor, pero a la vez también envía, entonces el corazón siempre está en funcionamiento. Sí, algo interesante del corazón es que lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto. El corazón está dirigido por un sistema eléctrico y ese es lo que impulsa el corazón y nunca para. El corazón nunca para y nunca se salta un latido. Y ahorita podemos ver la importancia de tener un corazón sano, de mantenernos comiendo balanceadamente, hacer ejercicio y todas esas cosas que tanto nos dicen pero realmente no entendemos, pues ahorita podemos verlas reflejadas. Así es. Sí, es muy importante mantener sano el corazón, ¿verdad? Porque como vemos aquí, por lo menos en la vaca vemos que tal vez no estaba tan bien alimentada, porque vemos que está muy cubierto de grasa y eso también perjudica el funcionamiento normal del corazón. Bueno, muchas gracias Isabela por habernos acompañado el día de hoy y habernos enseñado más sobre el corazón, lo importante que es y cómo podemos descubrir sus partes y seguir investigando más sobre ello en casa. Recuerden usar su mascarilla y no salir de casa si no es necesario, pero lo más importante, que Guatemala no se detiene. Comunicación y lenguaje. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña María Alejandra Corzo. María Alejandra, un placer tenerla por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? Agradezco la oportunidad de poder dar a conocer este tema que es muy actual realmente. Podemos decir que es del nuevo siglo. ¿Cuál es este tema? Es la narrativa transmedia. Es necesario primero describir cada uno de estos conceptos. Y voy a iniciar con el primero, que es narrativa. Debemos de recordar que la narrativa es una novela, un cuento. ¿Cuáles son las partes de ella? El inicio, el nudo y el desenlace. Lo clásico y el término que siempre hemos utilizado. Vamos a conocer un nuevo término, que es el transmedia. ¿A qué nos referimos con el transmedia? Es esa misma narración utilizando distintos dispositivos. Usted se me puede preguntar qué dispositivos. A ver, usted como joven, ¿qué dispositivos utiliza para estar comunicado? Cuéntenme. Bueno, se podría utilizar la computadora, el celular, pues esos dispositivos móviles que nos ayudan a estar en interacción con la tecnología y tener acercamiento con este caso con transmedia. Muy bien, entonces, todos esos medios que usted me acaba de mencionar son los que utilizamos para poder desarrollar esa nueva narrativa. Entonces vamos a hilar tanto la narrativa como la transmedia. Son los medios que utilizamos
para poder dar a conocer un cuento, una novela. Ya los jóvenes realmente no utilizan un libro como tal, utilizan estos dispositivos para que lo tomen en cuenta. Es una información muy actual, pero es un término del nuevo siglo. Siempre hay una persona que nos va a decir este nuevo término. ¿Quién es? Es Henry Jenkins. Yo le quiero comentar que estaba en una reunión varias personas de Hollywood, que son los que utilizan estos nuevos medios y estas plataformas. Y él se dio cuenta que realmente ya los jóvenes se vuelven partícipes de cada una de las informaciones. Y no es, y acuñó este nuevo término. Entonces vamos a decir que es un término del nuevo siglo. Henry Jenkins nos indica que utilizamos diferentes medios para conocer, pero no solo de utilizarlo, porque usted puede leerlo. ¿Qué pasa? Le hago una pregunta. ¿Realmente usted se vuelve parte activa de un medio de comunicación? Pues al momento de uno estar en interacción, sí. Muy bien, entonces usted forma parte de esto. Le voy a hacer una pregunta. A ver, cuénteme. ¿A usted le gustan los cómics? Sí. A ver, ¿cuál es su favorito? En especial me gusta el del Hombre Araña. Muy bien. ¿Y de qué manera puede encontrar usted una historia del Hombre Araña? ¿Qué ha visto usted acerca de esto? Bueno, empezó por cómics y pues ahí es donde uno se fue dando cuenta de esto, luego pues fue avanzando hasta que pues ahora hay películas, hay libros, hay novelas, hay de todo también, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de la narrativa transmedia, cómo de un cómic se puede presentar en diferentes medios, ya sea por el cine, ya sea por algún tipo de historieta, caricaturas, pero el contenido es el mismo. Y sobre todo los fanáticos que van incluyendo otros personajes, alternativas, o sea, finales alternativos, entre otros. Y que al final se va adaptando a los tiempos, ¿verdad? Porque si hablamos en este caso del Hombre Araña, pues habían factores que identificaban al Hombre Araña de aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora pues vemos ya que pues, se va acomodando a la actualidad y van apareciendo nuevos personajes, nuevas historias que siempre van complementando a la historia original también, ¿verdad? Entonces, realmente es el contenido. Usted está dando un claro ejemplo de cómo se hace, que cada uno de los fanáticos aporta. Esa es la gran diferencia. Y entre todos hacen un aprendizaje colectivo. Le voy a poner otro ejemplo. Tenemos Harry Potter. Harry Potter es la historia original y partiendo de ella, pues viene un libro, vienen las historias, surgen otros libros o también otras historias acerca de él. Pero vamos a remontarnos un poco al pasado. Realmente el hombre siempre ha transmitido narraciones, pero antiguamente ¿cómo lo hacían? Alrededor de una fogata. Los abuelos venían y les comentaban a sus nietos esas historias. Las historias. Y se fueron heredando de generación en generación. Llega un momento que hay un pequeño salto, bueno, gran salto mejor dicho, que realmente, por ejemplo, los medios como el cine, la televisión, obtienen estas historias y las plasman en una película. La primera es Blancanieves de Walt Disney. Y cómo esta historia ha tenido los cambios y van adaptándose de acuerdo a la actualidad. Considero que ahí hicimos una pequeña reseña de qué es la narrativa transmedia. ¿Alguna duda que le queda a usted sobre esto? No, pues la verdad me queda bastante claro y pues sorprendente cómo pues la narrativa puede ir transformándose y también evolucionando, ¿verdad? Hablamos ya, por ejemplo, de Harry Potter. Y ver el origen de cómo está. Exacto, y son historias que pues incluso ya hasta hay caricaturas, ¿verdad? Adaptándose a diferentes edades, siempre con la misma esencia, pero hay con complementos diferentes que pueden ir adaptándose a la actualidad, ¿verdad? Ya para finalizar, ¿qué podríamos decir que aprendimos hoy exactamente? Sabemos ya la importancia de transmedia y cómo podríamos darle esa importancia necesaria, porque hablamos ahorita de cuentos, de cosas que nos entretienen, pero asimismo lo podemos utilizar también para aprender, para estudiar y pues tener ese contacto cercano con la tecnología que ahora nos ayuda todos los días. Realmente nosotros somos parte de ese tipo de narrativa, con la participación activa que tenemos. Entonces tenemos que tener como cierto discernimiento de qué información vamos a obtener, cuál es necesaria y cuál no, cuál puedo utilizarla para mi aprendizaje significativo y cuál otra no. Y por ejemplo, si voy a tener algún tipo de narrativa transmedia, solamente de conocimiento o realmente como de un hobby como tal. Entonces nosotros tenemos que aportar y cuando aportemos de hacerlo de una buena manera. Algo tan actual son los memes, pero por ejemplo podemos transmitir una información a través de ello con una imagen
pero ¿qué estamos transmitiendo? ¿Y qué estamos obteniendo de esa información? Entonces, debemos de ser selectivos, aportar y conocer aún más acerca de esto. Claro, porque cuando nosotros pues tenemos ese contacto con el internet y estar sumergidos en ese mundo, pues puede que también tengamos ahí tal vez información que no es necesaria, que no es la buena, ¿verdad? Exactamente. Entonces también, como usted lo decía, saber diferenciar qué es bueno para nosotros y qué no, y aportar también, ¿verdad? También aportar nuestro conocimiento realizando pues ciertas actividades que nos pueden ayudar a nosotros a darle un buen uso a Transmedia, como usted lo dice, ¿verdad? Ya para finalizar, yo le invito, por favor. Claro que sí. Porque recordemos la importancia de mantener una buena higiene. Ustedes en casa, recuerden lavarse las manos constantemente. Si no tienen necesidad de salir de casa, no lo hagan, por favor. Utilicen su mascarilla. María Alejandra, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que nos ven? Claro que sí. Si me cuido yo, cuido a los demás y por favor, estén en casa. Definitivamente. Muchísimas gracias. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate, y es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. No se mueva donde está, ya seguimos con más de su programa y recuerden que Guate no se detiene. La comunidad lingüística Chortí se habla en algunos municipios de Chiquimula, específicamente de Camotán, Jocotán y Olopa. Es una población aproximadamente de 108,000 personas. En cuanto a la vestimenta, los hombres utilizan la camisa larga color blanca, acompañada también de un pañuelo. En cuanto a las mujeres, visten huipiles muy pronunciados y también acompañado de una falda que se utiliza y con un amarrado. Eso es en cuanto a las características. Tamupu que paga mira, acá empezna sak de Winicop y te ishiktak, acá empezna che chacopen y cachpirunak e ishiktak. En cuanto a la música, se suele escuchar más la elaboración de sones elaborados en violines, que es muy conocido en estas comunidades, sobre todo en comunidades del municipio de Jocotán. Tamek ayira, alahpop, takek orochnuk, ahkop, y lahbesobe pagap, toa actar. En cuanto a la jarcia, se destaca por la elaboración de petates, productos de cestería, y al igual que el procesamiento de maguey. También se elaboran panela y luego productos que son conocidos en el área. También panashe uchop, campesna de pop, campesna de suchijian, achena de suchij, achena de chiqui y achena de chap, cachpirta que es shesh. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Los niños de Guatemala tienen un buen futuro porque los papás estamos cuidando muy bien de ellos. Por eso, hazle caso a tus papás, haz ejercicio y realiza actividades que te hagan feliz dentro de casa. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presentó Aprendo en Casa.